Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas con Chocolate. Si te gusta este contenido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Cristian Oviedo. Es chef, asesor gastronómico, docente y además experto en vinos. Y hoy vamos a estar hablando de vino y por supuesto de chocolate. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, María del Carmen, por invitarme. Bueno, pues hoy no estamos tomando chocolate porque vamos a tomar vino. Entonces, bueno, Cristian, tú tienes un recorrido increíble que quiero que vamos caminando a través de como el tiempo y de tus experiencias para que nos vayas contando. Tú estudias gastronomía para chef en Argentina. En Buenos Aires, sí. Ok. Igual mi profesión original era diseñador gráfico. Ay, no puede ser. Sí. ¿Y qué pasó? La vida, todos tenemos preguntas. No era mi primera opción, pero toda mi familia artista, docentes, mis hermanos artistas, diseñadores, y fue como, lo mío era la música, el conservatorio, toda la vida estudié ahí, pero me alejé por diferentes razones y en la época en que me hubiera gustado estudiar cocina aquí en Colombia, la oferta era muy poca, muy poca. En Cali no había mucho, en Bogotá tampoco y era muy costoso. Ujú. Entonces me fui por ahí, pero en paralelo me fui acercando a la cocina. Entonces con un amigo tuvimos un restaurante vegetariano Aquí en Cali. aquí en Cali, muy enfocado, Difícil, ¿no? difícil, muy Ujú. difícil. Año y medio lo pudimos mantener. No era una época de hablar de vegetarianismo. ¿En qué año fue esto? 2008, 2007, Si sí. ahora es difícil. Sí. Entonces, pero pues ya eso dejó una semilla. ¿Sí? Ujú. Luego tuve la oportunidad de administrar algunas marcas que fueron grandes en su momento, como Pizza al Paso. Sí. Ah, ok. Y eso también me dio otra visión sobre la industria, sobre la Ujú, restauración. Pero fue de estas epifanías que uno solo puede tener cuando está solo, en silencio, con uno mismo, viajando al otro lado del mundo como ujú, mochilero, ujú. que dije, me gusta la cocina y a esto es a lo que me quiero dedicar. Y Ujú. ahí pues estando en Argentina fue que decidí acercarme a la gastronomía. Ok, y de Ujú. allí te vas para Corea del Sur. Me voy para Que Corea del esto Sur. pues es, necesitamos hablar de eso. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué Corea del Sur? En estos viajes mochileando, Corea, China, Japón, no sé por qué me enamoré de la cocina coreana. Es un plato muy sencillo. Recuerdo mi primer noche, ellos en el verano cambian sus menús, ya no cosas muy calientes. Y hay un plato que se Ujú. llama kongguksu, que es una sopa de fideos, pero la sopa es leche de soya, con hielo, es fría, Fría. y se le ponen los fideos. Para nosotros es muy extraño. Entonces, el primer, Salada, sí, con sal umami. gruesa. Ujú, ujú. Y el primer bocado, mi cerebro explotó. Como, ¿qué pasa acá? Entonces, si algo tan sencillo, tan humilde, porque son tres, cuatro ingredientes nomás, me podía generar esa sensación de qué más tiene esta escena culinaria de este país que yo quiero aprender. Ujú. Entonces, decido mudarme a Corea del Sur, aprender y pues tener la oportunidad de desarrollar también mi carrera allá. Ujú. Allí Ujú. tuviste un Tuve restaurante. un restaurante. Primero llegó un restaurante de especialidad donde solo servíamos mantarraya fermentada, que es un producto que solo se consume en Corea del Sur. Mm, Era muy gracioso porque yo todavía era vegano. Ok. Entonces aprender a llevar o a desarrollar estos platos. Era una cocina muy pequeña, abierta, con mucho servicio en mesa de finalización de platos. Entonces el tener que probarlo, el tener que entender estos sabores que van un poco en ese momento en contra En contravía lo tuyo. de esta ética y esta filosofía que estaba adoptando. Pero me enseñó mucho. Y ahí fue como esa gran pregunta de, ¿quiero crecer de todas las formas posibles como cocinero o solo quiero irme por un camino? Y aunque decidí abrirme, tuve la oportunidad de desarrollar este proyecto a base de plantas. No lo llamaba vegano Ujú. porque el veganismo lo asociamos solo con una corriente filosófica que va en pro del cuidado de los animales, de la no explotación. Y hay gente que le gusta acercarse a este tipo de dietas o a este tipo de pensamientos, pero que
tal vez le cuesta ser tan extremista en separar estos dos mundos desde la ética y la moral y solo quiere aportar desde su interés más básico, que es no Ujú. consumir. Entonces no es necesario llamarlo veganismo, sino una cocina a base de Base de plantas. plantas. Y que afortunadamente es, hasta en la alta cocina es un concepto que se ha logrado desarrollar muy bien, que aprovecha los insumos. Entonces en ese momento de abrir el restaurante en Corea, para mí como extranjero, no fue fácil. No, pues Siempre difícil. los protocolos, más allá de la inversión, los protocolos, la burocracia, entonces tuve que hacer todo un camino de atender unos cursos del gobierno que me permitieran tener un estatus de inversionista menor, por así decirlo. Una vez me certificaran estos cursos, tenía que ser una propuesta que contribuyera al desarrollo económico de la ciudad. Y eso me llevó no solo a lo que es la naturaleza de emprender y crear un negocio desde cero, sino todos estos espacios que yo creería que todos los emprendedores necesitan atravesar y es la planeación, un plan de negocios, buscar inversionistas, buscar proveedores, pero en un espacio un poco más macro dentro de lo que ya está establecido en Ujú, un territorio. ujú. Entonces yo me movía por las localidades de lo que sería la provincia en donde está Seúl, la capital de Corea, Sí. en diferentes espacios donde nos permitían presentar las ideas de negocio. Todo esto en coreano. No. Y tú aprendiste coreano. Tocó, me tocó. Porque ese Dios mío. restaurante de Mantarraya, como te decía, que era atención a la mesa, pues a mí me tocaba explicar qué les estaba Por sirviendo, qué les supuesto. estaba haciendo. Entonces fue entrar a la universidad a estudiar de manera express para poder hacer mi Ujú, ejercicio ujú. laboral diario sin problema. Entonces, ahí me di cuenta de que hay muchas aptitudes que hay que desarrollar cuando uno quiere ser emprendedor que a veces se te escapan. La oratoria. Totalmente. Creemos que la oratoria es solo para gente que está en un escenario, en un discurso, en un seminario, etcétera, pero la oratoria es tan sencilla como la atención a un cliente, como presentar tu marca hoy por hoy en una plataforma digital. Y esa oratoria igual se convierte en el discurso de tu marca. Por supuesto, es que Sí. esa narrativa es la que hace que te compren tu producto, porque tienes que Exactamente. persuadir y hablar primero con pasión, que creo que es el fundamento de la oratoria, es la pasión, la Sí. convicción, y también poderlo explicar con toda la terminología que se requiere, con el rigor que también uno tiene que tener, y yo creo que eso es importantísimo, Y porque es que hacerlo atractivo y hacerlo fácil de atractivo, sí, entender. exacto, Porque me imagino que te puede pasar mucho en el mundo del chocolate, como total. tal vez vamos a hablar ahora del mundo del vino, que pueden haber términos, conceptos que al profundizar son difíciles de entender, son muy complejos, pero la idea es que esto sea para todos. Así es, Sí. sí, yo siempre hablo de la democratización del chocolate, lo he hablado siempre. Em, bueno, y estás allí en Corea del Sur y decides partir. Claro, ya en Argentina yo había tenido un acercamiento muy grande desde mi propio interés al mundo de los vinos. Ujú, Pues Argentina siendo un país vitivinícola, productor y está total. en su cultura, pues recorrer bodegas, probar diferentes etiquetas, eventos, pero en Corea del Sur tengo un pequeño percance con el que fue mi socio de mi restaurante, la sociedad se termina. Y ya sentía que no tenía nada más por qué quedarme en Corea, sino era mi Ujú, restaurante, tuvimos una pastelería también, una pequeña fábrica de desarrollo de productos alimentarios envasados. ujú. Y pues como todo esto cae, se derrumba el castillo de naipes, Ujú. dije, bueno, ahora que tengo un poco más de tiempo, qué me gustaría seguir haciendo. Y fue cuando recordé que siempre había querido ser sommelier, siempre había querido profundizar más en el mundo de los vinos. Entonces me muevo a España Ujú. para hacer esta certificación ¿A dónde vas? ¿A Madrid? a Madrid. Ujú. Sí. En paralelo sigo como jefe de cocina en un restaurante a las afueras de Madrid para profundizarme más en la cultura, seguir aprendiendo. Y casi que apenas terminamos el curso, pandemia. Ay, Dios mío.
Entonces fue decir, oh, bueno, sigo acá donde la restauración todo cerró mucho antes en comparación con Colombia, por Ujú. ejemplo. Mm, em, esa gran pregunta llevó a, bueno, voy a regresar a Colombia. ¿Sí? En Colombia, ¿qué puedo hacer? No sé. Tengo Llevaba, todo esto. llevaba muchos años sin vivir en Colombia. Entonces empecé a indagar un poco qué estaba pasando con la escena culinaria, la restauración. Y honestamente en ese momento, estoy hablando 2019, 2020, 20, 20, 20. sí. Ujú, Ujú. Como que no quedé muy satisfecho con lo que encontré. ujú. Me parecía que Como que Cali no se había hubiera, avanzado. exactamente, se Ujú, había quedado congelada en el tiempo en varios aspectos, no en ujú, todos, ujú. afortunadamente. Entonces decidí irme a Estados Unidos. También un proyecto gastronómico, un poco de trabajo, seguir explorando los vinos del país, Ujú. viñedos. Y me doy cuenta de que no, de que tampoco es ahí. Entonces decido regresar y cuando regreso, no solo me dedico a la docencia, sino que en paralelo empiezo a hacer algunos proyectos. Y uno de esos proyectos fue empezar a desarrollar Club del Vino, acercarme a la gente que ya estaba haciendo, porque en esos 3 años, 2 años, creo que la pandemia hizo que muchas cosas cambiaran. Sí, y el ¿Sí? mercado cambió. Absolutamente. Y en parte de eso, el mercado del vino cambió. Es increíble si vemos estadísticas, el consumo del vino creció, fue de las bebidas que más se vendió durante la pandemia. ¿Sí? No hay que enorgullecerse porque también eso estuvo ligado Sí, un sí, sí, poco sí. a tristeza, depresión, Soledad. soledad, ¿sí? Pero generó un cierto interés que antes no había ocurrido. O sea, si comparamos Colombia con España o Italia en un consumo per cápita anual, España tiene 25 litros por persona anual, Ujú. mientras Colombia estaba en un 0,3, pero ese 0,3 subió a 0,9. Ah, es una buena Es, cosa. es un incremento grande. Aquí en Cali tenemos, ha crecido el 7% del consumo versus el 11 en Cartagena, el 13 en Bogotá. O sea que al caleño le está empezando a interesar un poco más el vino. La pregunta es, ¿cómo llegamos a eso? ¿Por qué? Ujú. Y yo creo que si hacemos el ejercicio ahora de probar el vino con diferentes cositas, podemos entender por qué ha cambiado eso. Buenísimo. Sí. Ahora, pues has sido un ciudadano del mundo, por así decirlo, y has adquirido experiencias muy diversas de diferentes latitudes, ¿no? De todo eso, ¿qué crees que ha influido en la forma como tú ves la gastronomía hoy? O sea, ¿qué de todo eso has ido incorporando a esa mirada tuya del mundo de la gastronomía? Pues mira que voy a empezar al revés. Am, Durante toda mi vida hice artes marciales antes Ujú, de llegar a Corea, porque hasta Corea las seguí practicando. Y digamos que las artes marciales tienen este protocolo muy similar a la cocina, que es como tenés etapas, tenés diferentes uniformes, ¿sí? De diferentes ujú, cinturones, y llega un punto en el que tenés un rango alto que te permite hacerte cargo de o enseñar, ¿sí? ujú. En las artes marciales. Pero en ese mundo me di cuenta de que entre más alto era el grado del cinturón, o más elegante fuera el uniforme, etcétera, más grande era el ego Ujú, que se manejaba. ujú. Y con la cocina desde la práctica. Ya ahora hablo un poquito más desde la experiencia global, pero desde la práctica me di cuenta de que ocurre mucho lo mismo, de que el solo hecho de ponerte una chaqueta, una filipina de cocinero, nos da esa sensación de ego arriba. Entonces, digo que quiero empezar por detrás porque a mí me ha rondado en la cabeza desde allá hace mucho tiempo, como decir, es que tenemos que ser chef, cocineros, gastrónomos, como queramos llamarnos, sin chaquetas, sin filipinas. Eso no nos hace. Y a lo que voy es que en el mundo, la gastronomía local, la gastronomía familiar, del La del mercado, del barrio. campesino, no tiene chaquetas, no tiene técnicas.
Y eso no lo hace ni peor ni mejor, sino que es parte de ese tejido social, de ese tejido histórico. Entonces, es tan rico disfrutar comer, por ejemplo, en el sudeste asiático, en Asia en general, en una silla de plástico, en una calle despavimentada. Entonces tenemos una fantasía de que pagamos 5 millones para ir a Tailandia a comer en estas características, pero se nos olvida que en Lo que nuestro tenemos aquí. barrio, claro, podemos hacer exactamente lo mismo, pero nos hace quedar mal. ¿Por qué? Porque no es la chaqueta de la gastronomía, ¿sí? Entonces, mi mayor aprendizaje en el mundo fue que hay de todo. La tarea no es encontrarla afuera, buscando, recorriendo, sino la tarea es interna de decir, soy capaz de disfrutar todo lo que tengo disponible donde quiera que esté, desde mi barrio, desde mi ciudad, Exacto. desde mi país. Y si la respuesta es no, es porque no lo estoy haciendo con Ujú, todo lo que tenemos aquí. ujú. ¿Sí? Si hablamos de chocolate, es muy lindo, como está ocurriendo con el café y como está ocurriendo con el vino que hablábamos ahora, de que sí, hay más interés. Tal vez ahora hay más discurso, se escucha más ruido, pero siempre estuvo ahí. Sí, siempre estuvo allí. Y Entonces, siempre esta cosa de no valorar por ejemplo, en el caso del cacao colombiano, siempre es ese imaginario de que entonces el chocolate belga, y entonces uno dice, sí, pero es que en Bélgica no hay palitos de cacao, o no, sea, el cacao está aquí, y pues nosotros es tenemos, amazónico. claro, y tenemos uno de los mejores cacaos del mundo en Colombia, dicho en Europa, entonces... también esta revolución del cacao ahora es porque estamos teniendo esta narrativa de lo local y me parece muy interesante de esto que estás diciendo, cómo a través de todo lo que has aprendido, de toda esa formación, de todas esas experiencias, puedes ayudar al que de pronto no tuvo la formación, pero que tiene en sus manos algo que es espectacular porque le vino de familia, porque hay personas que tienen de manera natural la sazón. Sí. Entonces, ¿cómo visibilizar y poder apoyar también eso que es local? Y con esto me acuerdo de la historia de Gastón Acurio, que él, pues súper guau, súper formado, pero él se dedicó, y creo que todavía lo hace, pero durante una época a sacar o a visibilizar esos pequeños negocios chiquiticos donde se come delicioso en Perú, porque es que en Lima uno cualquier lugar puede comer delicioso y no tiene que Sí. ser el más pretencioso. Entonces creo que también eso que uno aprende y que uno tuvo la oportunidad de aprender es una forma también de abrir camino para otros o de poder acompañar a otros en el proceso. Mira que ahí estás diciendo algo interesante y es como Perú con esta identidad culinaria de que podemos comer en cualquier parte rico. Yo creo que eso en Colombia es exactamente igual. Mm, ¿Sí? Y lo pongo en paralelo con algo que vivía como cocinero en Corea del Sur. Por ley, tienes que declarar los ingredientes, el origen de los ingredientes que estás utilizando, ujú, principalmente en proteínas de origen animal. Y el comensal en ese derecho puede exigir o consumir lo importado o lo nacional. Normalmente lo nacional es más costoso por muchos aspectos macropolíticos, macrofinancieros, etcétera, pero es una realidad que se comparte en muchos países. Aún siendo más costoso, el coreano siempre elige lo nacional sobre lo importado. ujú, ujú. Tal vez ni siquiera tiene el paladar para distinguirlo, pero desde su imaginario colectivo, lo nacional es mejor que lo importado. Y se crea un sentido de pertenencia Total. nacional en donde en Colombia deberíamos decir eso. ¿Por qué seguimos creyendo que la comida mexicana es más grande o mejor? Solo porque está más visibilizada, lo mismo la La peruana. peruana, Cuando en Colombia tenemos un país mucho más grande que en Perú, por ejemplo, en territorio, con una diversidad cultural muchísimo por más. supuesto, porque hay muchas más Exactamente. regiones donde de verdad esos productos son más, o sea, más de allí, que uno puede decir esto es de aquí, esto es de acá, y es de verdad una riqueza increíble. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿por qué nos encanta ponernos la camiseta de la Selección Colombia cuando hay un partido de fútbol, pero no ponernos la camiseta de la Selección Colombia simbólica cuando tenemos que apropiarnos de nuestra cultura gastronómica? Ujú. Qué vergüenza comer una papa borrajada, mejor voy y me pido papas a la francesa. Sí. Sí, Ujú, ujú. cuando
tenemos muchísimo. Y todavía, porque así como dijimos que siempre estuvo acá el chocolate y el cacao y no lo escuchábamos, el ruido que hacía, con la comida ha pasado lo mismo. Solo ahora estamos empezando a escuchar. Bueno, pero mejor tarde que nunca. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hablar entonces ahorita del vino, que ha sido tu inquietud, pues, mayor en los últimos años. Pero también entiendo que, por ejemplo, en el contexto de Cali, pues es difícil saber o encontrar personas que sean realmente conocedoras de vino. Si yo no supiera absolutamente nada, que claramente yo sé más de chocolate, eso lo debo confesar, ¿cuáles serían como esas tres pautas fundamentales para poder catar un vino? Listo. De pronto es necesario, a mí me gusta siempre que hago o estoy en lugares para compartir vino, hablar Ujú. sobre él, explicarle a la gente que aunque la palabra cata a veces suena, Super wow. sí, muy técnica, algo catar, pues es analizar. ¿Sí? Y para mí es importante entender que no siempre que tomamos un vino tenemos que analizarlo. ¿Sí? Catarlo, si analizar es lo primordial, pues tres pasos importantes es primero la vista, el Ujú, color, ujú. que nunca nos va a decir absolutamente nada de la calidad. Nos puede dar indicadores de su origen, tal vez de su estado, si tiene algún tipo de contaminación visual, pero nunca nos va a hablar de la calidad de un vino. ¿Sí? Ok, Lo mismo a la gente le gusta hacer este ejercicio, agitarlo un esto de poquito bolearlo. y que le caigan las lágrimas, gotas, piernas. Piernas. ¿Sí? Esto es solo una tensión superficial, es un fenómeno físico de desplazamiento de líquidos. A Lo que mayor pasa es que eso viscosidad, del que volea la copa, pues eso sabe. Se sabe por también. qué, ¿no? No, no. Y si no se volea, pues la pongo en la mesa y la agito. Ok, No hay ningún problema, ¿sí? Eso de las lágrimas, piernas, tampoco nos dice nada. ok. La viscosidad puede ser por azúcar, puede ser por la misma Mm. glicerina u otro tipo de alcoholes. Bueno, estás tumbando un mito, porque a mí me habían dicho, si eso hace la pierna larga es porque es bueno. No, Ok, no, no, no. Cada vino va a tener unas características ujú, diferentes por todos los grandes procesos a los que puede estar sometido. ok. Entonces el color, ¿qué sí nos puede dar un buen indicio desde el color? Y es, en el caso de los blancos, y este es un muy buen ejemplo, este Ujú. es un vino blanco de cosecha tardía, que significa que la uva pasó mucho más tiempo en la vid, en la viña, antes de ser recolectada y ser procesada para transformarse en vino. Entonces Entonces se se azucara más. madura, Ujú. claro, mucho más la fruta, pierde agua y se concentra el azúcar presente. Entonces es un vino que va a ser mucho más dulce, pero se ¿Y utilizan más espeso? variedades. ¿Más almibarado? Pues Tiene un como poco una... más de viscosidad, claro, Ok. por la disolución de azúcar. Y al tener más azúcar puede producir un poco más de alcohol que un Ujú, vino tranquilo blanco, un vino ujú. común. Y también se utilizan variedades de uva que sean muy ácidas precisamente para contrarrestar esa cantidad de azúcar. Entonces ahora que lo probemos te vas a dar cuenta que aunque es un vino dulce, por esta concentración de azúcar que tuvo al madurar más, se siente bastante ácido todavía. Ok. Pero lo que nos interesa es que un vino blanco debería ser más claro. ¿Sí? Tener tonos un poco más verde, limón, amarillo, Ujú. limón. Pero entre más va pasando el tiempo, los vinos se van oxidando y a veces esa oxidación puede ser positiva o puede ser negativa. En la mayoría de los casos es negativa. Ok. El oxígeno es el mayor enemigo del vino. Ujú. Pero hay otros componentes que también son susceptibles como los pigmentos. Y los pigmentos se van oxidando a medida que va pasando el tiempo. Ujú. Entonces, ya solo si yo veo que el vino es más oscuro en el caso de los blancos, me estoy dando cuenta de que es un vino que ya lleva un tiempo. O sea, de cosecha tardía. No solo por su origen, sino Ajá. desde que se embotelló. Ok. ¿Sí? Ujú. Entonces, si este no fuera un vino de cosecha tardía que tiene más azúcar, un poco más de Que alcohol, yo ya sé en la etiqueta que dice que es de ujú, cosecha tardía. y eso ayuda a que se conserve un poco más. Ujú. Yo, si fuera un vino blanco común, tranquilo, Se oxidó. sí, Ok. y lo rechazaría. Ok. Entonces,
es un buen indicador. Para los Bien. vinos blancos, entre más oscuros o dorados es porque más tiempo ha pasado, más se ha oxidado y es muy probable que ya no esté fresco. Ok, perfecto. Para los tintos pasaría lo contrario. Ese color pigmento oscuro, lindo, rojo, violeta que puede tener, si se va degradando es porque se está oxidando. Entonces, si a mí me sirven un vino tinto que ya de pronto no tiene un color intenso, que parezca color ladrillo tal vez, Ujú. es porque se ha ido oxidando con el paso del tiempo. Entonces, Ok, muy primer bien. nivel, el indicador visual El solo nos sirve color. para eso, para ver un poco la edad. Ujú. ¿Sí? Luego, los aromas. Y aquí empieza, y me puedo hacer muchos enemigos, la parafernalia. Ah, ¿Sí? sí. Porque finalmente yo tengo una forma romántica de expresar las características del vino y tengo una forma técnica. Lo técnico que me interesa cuando yo lo llevo a la nariz. No tengo que saber mucho, sino es primero qué tan intensos son esos aromas. No me interesan cuáles aromas, Y para sino llevar la nariz, ¿debo pegar la nariz? ¿Qué sí. tanto? ¿Pegarla al borde? No. Idealmente, si no tienes una copa muy grande, no. Pero Ok, esta como es grande, no tenemos problema. ya. Entonces, ¿cómo sé que un vino es intenso? Que me dé un golpe, Ujú. ¿sí? Este, digamos, si lo analizamos en este momento, ¿qué te parece? ¿El golpe es suave, es medio o es muy alto? Ya es medio. Es medio, ¿sí? Ujú. Como que sentimos que algo llega, pero no es muy contundente. No, es medio, sí. Ujú. Exactamente. La idea es que fuera muy alto, ¿sí? Pero no Ujú. todos los vinos tienen que ser así. Hay vinos que están hechos para ser más suaves, más ligeros. Entonces, la intensidad. Segundo, detectar aromas que no deberían estar. Y aquí lo mismo, yo no tengo que ser un profesional, pero si yo percibo aromas como, Un no sé, vinagre. vinagre, como cartón mojado, pueden aparecer notas hasta en materia fecal, ¿Ah, ¿sí? sí? Por la descomposición o Ujú. contaminación. Entonces, si yo detecto vinos que realmente son desagradables, así no sepa describirlos, pero que yo lo llevo a la nariz y digo, esto Ujú. está extraño, pues mejor no consumirlo, cambiarlo, etcétera, ¿sí? Y ya si nos vamos, y esto sí es un poco la tarea de nosotros como catadores, a qué aromas están presentes, y es entender el proceso del vino, ¿sí? Ujú. Yo puedo clasificar, esta es otra de las grandes instituciones a nivel mundial, de la que también soy parte, que es la WST de Ujú. Londres, Ujú. y ellos tienen un sistema de análisis del vino en donde los componentes se dividen en tres categorías: primarios, secundarios y terciarios. Ujú. Los primarios son los aromas que solo provienen de la uva como tal, que se Sí. eligió para hacer este vino. En este caso es una uva Sauvignon Blanc. Ujú. Y lo que puede ocurrir en la fermentación, que eso es lo lindo del vino. Durante la fermentación, que son todas estas transformaciones de las levaduras, consumiendo el azúcar y transformándolas en alcohol. Igual que el cacao. Ujú. Exactamente. Con el paso del tiempo, las moléculas que están cambiando pueden seguir cambiando. Ok. Y las moléculas aromáticas son las que más se transforman, como que se descomponen, se reorganizan y ahí es donde aparecen los aromas que decimos manzana, limón. No es que se le agregue Sí, sí, manzana a un sí. vino, etcétera. Igual que el chocolate. Sí, Exactamente. Entonces, los primarios vienen de ahí. Los secundarios son los que sí aparecen por la intervención del del hombre. hombre. Ujú. Si lo dejo en una barrica de madera, si lo dejo con las levaduras, a pesar de que ya hayan muerto las levaduras, que se llama crianza sobre Elías. Si lo dejo, le agrego bacterias lácticas para que el ácido málico se convierta en láctico y se Ujú. suavice. Todas estas decisiones que toma el enólogo, que es el profesional encargado de la elaboración del vino como tal, son los aromas secundarios. Y esto solo es algo que vamos a llamar complejidad. Ujú. ¿Qué cantidad de notas Notas de de estas sabor categorías puedo encontrar allí. me puede brindar el vino? ¿Sí? Ujú. Ya luego es si nos estimula o no, como decíamos, de esta intensidad, pero ya es algo muy emocional. Y esto sí Ok. lo invito a que todas las personas lo hagan, de cerrar los ojos, me lleva a algún lugar, me da alguna sensación, algún recuerdo, para no tener que volvernos técnicos, Ujú. sino disfrutar el vino como Realmente. tal. Ujú. Y luego en boca, que es la parte más importante, La más divertida.
Tenemos varios aspectos. Ay, qué rico este vino. Lo más importante de un vino, por ejemplo, en los aromas, es que l- esta presencia de fruta, así sea fruta fresca, fruta madura, fruta pacificada, esté. Si ya la fruta no está, o es un vino de baja calidad, o evolucionó muy mal. Entonces, digamos que aromáticamente, que la fruta esté presente es una muy buena característica. Pasas. Pasas de uva. Acá ya en boca se Total. sienten muchísimo más las pasas por esta oxidación que ha tenido. Pero en boca lo más esencial es que todavía haya una acidez. Tendemos a relacionar la acidez solo con el ácido cítrico presente en los limones, las naranjas, pero la acidez, pues los vinos tienen muchos tipos de ácidos, tartárico, málido, ascórbico, cítrico. ¿Cómo me doy cuenta que un vino es ácido? Si me empieza a hacer salivar la lengua, principalmente los laterales de la lengua, ¿sí? Si hay acidez, estamos hablando de un buen vino. Si hay poca acidez, no es que sea el vino malo, sino que también tal vez es un vino para refrescar, para tomar rápido, muy frío, ligero. En este caso, como te decía, a pesar de que la uva desarrolló mucho azúcar, todavía hay una pequeña acidez persistente, ¿sí? Ahí ¿Qué está. tanto nos dura el sabor? Entonces, esto lo vamos a llamar como final, longitud, si queremos ser técnicos, pero lo importante es, tomamos ya hace unos 30, 40 segundos. Sí. Si exhalas, está. ¿todavía sientes el sabor de la fruta? Ahí está. Entonces Total. tiene una buena duración y eso también nos da un indicio de que es un vino de calidad. Pero vamos a hablar de algo muy interesante que quiero que hagas y es cómo el vino, para no hablar de maridaje, que solo hablamos como de emparejamiento Sí. de comida y bebida, que el maridaje puede ser emocional, musical, ambiental. Y es como el vino, que es nuestro producto en este caso, cambia según el perfil de sabor de los alimentos que estamos consumiendo. Más allá de hablar de maridaje. Ok. Entonces, si hablamos de los perfiles o los gustos de sabor. Sí, es como se transforman esas notas al tomar diferentes alimentos dependiendo del... Exactamente, de ese sabor, entonces pues. tenemos que hablar de salado, ácido, dulce, amargo, umami, Umami. ¿sí? Que umami viene de japonés de umai delicioso y mi sabor, algo muy complejo. Y tenemos el adicional del picante que aunque no es un sabor, es una sensación, está muy presente en muchos platos. Tenemos un chocolate aquí blanco caramelizado. Sí, eso es un chocolate blanco que sufrió un proceso de caramelización y entonces empieza a tener unas notas más a caramelo, a dulce de leche o arequipe, ¿no? Eso es más profundo que el chocolate blanco tradicional, muy, muy Perfecto. dulce. Qué O sea, para los rico. golosos. Bueno, entonces, perfil dulce. Listo. Quiero que cierres los ojos, tomes un poquito de vino mientras todavía tienes un poquito de chocolate en boca. Recuerda que el vino era muy dulce y ligeramente ácido. Con lo dulce, el vino se te va a volver más ácido y empieza a aparecer un poquito de amargor. Al final, Sí. Entonces, ¿por qué te gusta mucho? Porque el vino es dulce, el chocolate es dulce, pero resalta lo ácido, entonces refresca más. Sí. Como que se crece. Exactamente, y ya no se vuelve, ya no satura el paladar lo dulce. Interesante. Entonces, Funciona muy bien. Por lo eso dulce, funciona también con los postres. por este eso tipo de funciona vino. muy bien, porque es algo que es como una compatibilidad, incompatibilidad de sabores similares. Ok. Yo pensaría que dulce, más dulce, pero en este caso dulce, más ácido o más amargo ácido, en el ok. vino. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? Vamos entonces ahora con el umami. Ok. Profundidad de sabor, normalmente el umami aparece ácidos glutamínicos, que o están de forma natural o normalmente se desarrollan en la fermentación. Y pues el Ok. cacao Sí. es sometido a una fermentación para procesarse y convertirse en Ya chocolate. aquí definimos una pasta pura de cacao, que es el grano que ha sido fermentado, secado, tostado, descascarillado y molido con muy pocas horas de refinación, o sea que está Lo más cercano lo después más del proceso de cercano, la sí. fermentación. Y además no tiene pues azúcar, está 100% Perfecto. En el pasta. cacao tenemos una ventaja de que aunque este umami que se desarrolló en la fermentación es muy bajito, también el chocolate desarrolla unos polifenoles
que lo ayudan a levantar un Exacto. poquito. Entonces vamos. Aquí debería ocurrirte lo mismo. La acidez de una, la lengua Sí, se siente más más ácida. acidez. Ujú. Ujú. Entonces, definición, lo dulce y lo ácido hacen que el vino se sienta o más Más ácido ácido. y o más amargo. Ujú. Ahora Ahora, vamos con la sal. tenemos este quesito. Es un quesito mozzarella, bueno, de muy buena calidad. Ya no se siente tanto la acidez como en las No, eso te anteriores, iba a decir, ¿cierto? se siente más dulzón. Se siente más dulce. Muy bien. Que te hayas Mm, dado cuenta por tu cuenta es eso. voy bien en la Sí. clase. Para el ácido tenemos esta miel de mucílago de cacao, que hablo mucho de ella porque es muy interesante, que es la reducción del líquido que suelta el proceso de fermentación del cacao. Entonces, esto es súper untuoso, es como si fuera un vinagre balsámico. Sí, muy linda. Sí, es Ujú. este es origen Antioquia, esta, Ok. de unos cultivos de Támesis, Antioquia. Entonces, bueno, vamos a ver, mire el color, es una belleza. No hay acidez, Cero acidez. cero. Ujú. Ay, no, qué interesante esto. No hay acidez. Desaparece la acidez del vino por Total, completo. queda la acidez Del de la producto. miel. Vamos con el amargo. Ok, El entonces, amargo, digamos que es un pequeño comodín que tenemos con el vino, funciona de manera más flexible, ¿sí? Y quiero que eso lo experimentes y que me cuentes qué vamos a ok, utilizar. vamos a utilizar, y para este caso, un chocolate al 82% origen Arauca, Ok. que es amargo, pero realmente es un amargo muy balanceado, porque es un chocolate de muy buena calidad. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con este. Me gusta mucho que hables del origen. El mundo del vino siempre ha hecho esto. Y es que un mismo producto puede aprovechar las características del suelo, climáticas, totalmente diferente. ¿Em? Ujú, Nosotros aquí tenemos una Sauvignon Blanc en este ujú, vino. Es una uva de origen francés, pero se utiliza en todo el mundo. Pero ujú. la Sauvignon Blanc en particular tiene una característica de que si yo la cultivo en clima más frío, más fresco, me da unas notas más ácidas, más verdes, manzana verde, limón. Pero si la cultivo en un clima un poco más cálido, es la misma uva y hago Ujú. exactamente lo mismo, me da notas tropicales. Ahí voy. Recuerda que te dije que el amargor era como un poco más flexible. Yo lo llamo un poco un Sí, comodín. ¿Por qué? Porque mira que el pero si vino se siente amargo, no pierde el no pierde amargor, el amargor. pero ya no es como tan intenso. Sí, Entonces a una persona que no le guste mucho el chocolate amargo podría ir porque lo lo flexibiliza. flexibiliza, Y al sí. mismo tiempo el vino tampoco perdió características. Quedó ácido, quedó Se siente dulce. la fruta. Sí. Ujú. Ujú. Entonces Además que se mezcla muy bien con la fruta de este, porque este es bastante frutal. Bueno, ¿qué nos queda? nos queda el picante, Ay, que es mi sabor menos favorito. que bueno, eso, es más una sensación que un Ujú, sabor. sí, Es una sensación de es un dolor. dolor, es un Exactamente. dolor. Y digamos que las bebidas alcohólicas tienen una pequeña injerencia en ese dolor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una herida, nos aplicamos alcohol, ¿qué pasa? Sí, arde, Duele más. duele. Ujú. Con el picante ocurre lo mismo. Si yo tengo sensación de dolor en boca por el picante y consumo alcohol, se va a Se va a elevar, elevar. porque es Ay, exactamente el mismo fenómeno. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver qué pasa aquí. ay, qué susto. Entonces, estos son nibs de cacao, Ok. es un condimento de nibs de cacao molidos con pipilongo, Uh, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, para que los que nos ven si no saben bien el pipilongo, la pimienta negra que consumimos, desde su clasificación es piper piperina. Ajá, ¿Sí? ajá. El pipilongo crece más casi como una vaina y viene de su clasificación Piper longis, Ajá. haciendo atribución pues a la longitud casi fálica Sí, sí, de sí. la vaina como tal. Entonces tenemos una variedad de pimienta que crece perfectamente en nuestro Pacífico Ujú. colombiano. Que es muy utilizado en la cocina del Pacífico. Un picantico. Suave, Hasta ahí pero llego. Yo hasta allí aguanto.
Claro, pica más. Pica más, ¿cierto? Pero, pero al mismo tiempo, ¿ya todavía lo tienes? Mm, Sí. Igual de intenso, no, ha bajado, ha ¿cierto? bajado. Y no sé qué pasa, pero se le intensificó más como ese aroma del pipilongo, lo siento Tiene más. hasta como un Un mentolado. mentolado, es que yo Sí, siempre he pensado que el pipilongo es un sí, mentoladito, pues. sí, sí, sí. Ujú. Pero entonces mira qué pasó. Apenas consumimos el vino, se intensificó la sensación de dolor del picante, pero también se fue rápido. Rápido. Entonces, el picante le pasa esto. La molécula que nos está generando el dolor es arrastrada por el vino. Se intensifica, ¿sí? Sí, Por el pero alcohol, pasa. pero pasa rápido. Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, a ti no te gusta o no toleras mucho el picante, Ujú, pero te gustaría tener un nivel donde sí lo encuentres. ujú. Entonces, con el vino yo puedo tener un nivel de picante un poco más bajo, Pero, que sé ajá. que el vino me lo va a elevar y Y al me lo mismo tiempo pasa me lo rápido. va a Ujú. limpiar. Quiero que hagamos un ejercicio, un maridaje con un chocolate que es mío, o sea, es de autor. Es un Ujú. chocolate que hemos hecho aquí en Santa Teresa desde el grano. Entonces, lo que hemos hecho es procesarlo acá. Entonces, hemos tostado este grano, que Ok. es origen Cauca, lo hemos tostado, una tostión media. Luego lo hemos descascarillado, refinado por 15 horas y nos ha dado un chocolate al 75% cacao, que quisiera que probaras y que Perfecto. veamos cómo funciona con este vino, pero es como el hijo, ¿no? Es como el primer hijo. Yo me siento contenta con el resultado, lo vamos a tener ya pues a la venta aquí en Santa Teresa, Tiene una complejidad interesante. Voy a ¿cierto? repetirlo otra vez. Mm. Tiene una frutica ahora que le estoy encontrando, es que es muy tropical. Tiene una acidez casi de pasiflora. No tiene los aromas de una pasiflora, pero tiene esa acidez que no es cítrica, Mm, mm. pero sí es muy, muy de fruta. Puede ser un maracuyá, una uchuva, Son una frutas acidez. amarillas, Ujú. son frutas amarillas, pero yo no sé por qué, ya tú me dirás, le siento un bananito, como un saborcito como un bananito. Pero yo me iría más como por la cáscara del banano. Exacto. Ujú. Sí, Tiene sí. una cosa como que me lleva al Ujú. mundo del banano por allí, pero es Sí. muy tropical, o sea, al final yo Mm. lo siento muy tropical. Sí. Y no es tan amargo para ser un 75%. No. Eso se lo da que la tostión no fue alta. ¿Te Ah, gustó? pero es un amargor que queda persistente muy rico, la verdad. Mm, Es un amargor fresco. sí, sí. Sí, no, me gusta, me repetí. Ah, qué Repetí bueno. mucho. Ahora con el vino. Entonces, vamos a comer otro pedacito. A ver qué Oh, pasa. aquí lo que ocurre con las frutas es increíble. Muy Y ahora, bueno. cuando termine, exhala. Mm, La fruta tropical, sí, es que es tropical. durazno también aparece. Es que Mm, este tiene como un duraznito, Tiene por ¿cierto? ahí, sí, 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 en el mundo del Como vino, pues un no lo cultivamos acá, está el baricoque, ujú, pero es muy parecido al durazno, al albaricoque. melocotón. Ujú. No, Funcionó uf. perfecto. Este es el vino para ese chocolate. Voy a tener que hacer como una venta cruzada. Mm. Qué buen ejercicio, Cristian. Muchas gracias, de verdad. Gracias por tenerme, qué bueno que conversamos un poquito de diferentes temas. Bueno, Cristian, mil Mm. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud. Salud. Ay, la cuña. Es que como estoy medio emprendida. Si te gusta nuestro contenido, síguenos y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.